¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo, Ale. Ahora me encuentro en un parque de diversiones muy famoso de Europa, que está ubicado en Alemania y se llama Europa Park. Así que te voy a llevar conmigo para que exploremos ese lugar juntos, me acompañes en un par de montañas rusas y practiquemos español juntos. ¡Vamos! Esta es la entrada del parque, así que veamos qué nos espera por allá. Ahora me encuentro en la cola para ir a una de las atracciones en el agua, que es muy especial, pero no estoy sola, estoy con mis amigos y todos vamos a ir juntos a una especie de barco o barquito de forma circular. Tiene como una forma de rosca donde se pueden sentar 6 personas y estando ahí te deslizas en el río. Y es bien interesante porque va bastante rápido y durante el camino pues te encuentras con pequeñas cascadas o pequeñas caídas y te puedes mojar. Así que te voy a mostrar cuando estemos ahí. Y por aquí están mis amigos. Aquí está Mako. Hola, Sammy. Hi. Por ahí está Kimi. Hi. Y su enamorada. Wer weiß, wer weiß. Ahora me encuentro en la cola para subir a este barco. Como puedes ver, este barco se desliza de un lado a otro, de derecha a izquierda. Y bueno, mi esposo y yo nos vamos a sentar en la esquina izquierda porque desde ahí todo es más chévere. Se siente, la sensación del estómago es bastante intensa. Veamos. Esta montaña rusa se llama Blue Fire, el Blue Fire, el fuego azul. Y al inicio va bastante rápido. No estoy segura a qué velocidad, pero te lo voy a poner por aquí. Y como puedes ver es bastante grande. Y a este lado das una vuelta completa. Quiere decir que estás de cabeza en cierto momento. Ahora vas a ver. Bueno, acabo de salir de esta montaña rusa de aquí que se llama Kugan. Y esta montaña rusa es bien icónica porque está completamente, o mejor dicho, está hecha en su mayoría con madera, como puedes ver. Bueno, a excepción de los tornillos y otras cosas que se necesitan para hacerla funcionar. Y es bien chévere. Luego te voy a mostrar algunos videos por aquí para que veas cómo es estar ahí. Ahora estamos de camino a otra montaña rusa. Bueno, algo así, porque en realidad es una especie de barco que se llama Poseidón. Y es bien chévere, pero lo cierto es que te puedes mojar, puedes terminar completamente empapado o empapada. Pero ahora hace bastante sol, así que la verdad no importa si te mojas. De hecho, mejor. Voltea tu teléfono y suscríbete. Y hablando de Europa Park
Europa Park es muy interesante porque aquí puedes encontrar diferentes atracciones de muchos países de Europa. Así es como se divide el parque, en secciones, o mejor dicho, en países. Tienes una parte que es Francia, otra que es Italia, España, Grecia, y ahí siempre encuentras alguna atracción, como una montaña rusa, muchas tiendas y restaurantes donde puedes comer comida típica de ese país. Por ejemplo, nosotros en la mañana pasamos por la sección de Holanda y compramos unas papas fritas holandesas ahí. Y por supuesto, en Italia puedes encontrar pizzas, por ejemplo. Y en Grecia hay muchas atracciones que tienen que ver con agua, donde terminas completamente empapado. Así que te voy a estar mostrando un poco cómo son las cosas aquí, cómo funciona esto y qué es lo que puedes hacer. Es muy interesante, muy chévere, perfecto para venir con tu familia o con tus amigos, con tu enamorado, enamorada. Bueno, o quizás solo también. Así que así esperas menos tiempo porque hay una cola para personas que van solas. Bueno, acompáñame en este viaje y practiquemos español juntos mientras nos divertimos en este maravilloso parque. Como mencioné antes, hay restaurantes donde puedes comprar comida, hay pequeños bares si es que quieres tomar una cerveza, una gaseosa o comprar agua. También hay elefantes y también puedes entrar a las casitas. Por ejemplo, hay pequeñas casitas que tienen esta arquitectura típica de cada país de la sección de la que te encuentras. Hay casitas que tienen la arquitectura típica del país de la sección en la que te encuentras. Y también puedes hacer diferentes otras cosas, como pequeños paseos en barco, en los lagos artificiales que tienen aquí. Puedes pasear en los trenes. Y eso es muy interesante porque tienen algunos trenes que van sobre el piso, en la tierra, pero también hay otros que van en el aire. Y te voy a mostrar eso. Así que siempre hay algo que ver, siempre hay algo que hacer. Hay muchos baños públicos cada cuadra para que puedas ir si es que lo necesitas. Y también hay secciones donde puedes tomarte fotos con tus amigos e imprimirlas en el momento. Así que es un parque que está bastante lleno y eso llama mucho la atención. Justo estaba hablando con mi esposo y él me comentó que en Estados Unidos los parques de atracciones son grandes, pero muchas veces tienes que caminar mucho y en el medio no hay muchas atracciones como restaurantes, bares o cosas que puedes hacer mientras que caminas. Es un poco más vacío. Así que eso es diferente aquí en Europa Park. Es un parque precioso y te recomiendo que lo visites si es que alguna vez estás por aquí en Alemania. Ok, tengo que buscar a mis amigos porque ya se fueron. Esta de aquí es la montaña rusa de Rusia. Al parecer quieren destruir esta montaña rusa para construir una nueva, pero más grande. Mira, el cielo se ve muy bonito. Y
Y por aquí está el tío Marco, que les va a enseñar un par de palabras en español. ¿Qué dice el tío Marco? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Muy bien. Mientras esperas para subir a las montañas rusas o atracciones, esperas en un área como esta. Mira, por ejemplo, ahorita estamos en la sección de Grecia y este lugar tiene la arquitectura de Grecia. Also cool because you can just skip the lines and go to the single ride. Si vienes a Europa Park, tráete unos amigos porque a veces la espera en la cola es bastante larga y es mejor si tienes a alguien con quien conversar, hacer bromas y esperar minutos. Como él. Bueno, Spanish Survivors, después de este día tan largo, he terminado exhausta, completamente cansada, así que es momento de ir a casa. Gracias por acompañarme durante todo este video, espero que te hayas divertido mucho y que hayas aprendido nuevas palabras en español, que hayas practicado tu comprensión auditiva. Bueno, que hayas conocido este hermoso lugar que espero que algún día visites, ya sea por primera vez o de nuevo. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Chao! Wie lange hast du gewartet für den? 30 Minuten. ¿Dónde está mi carro? It sounds like Dora the Explorer. Y como este parque es enorme, es importante que recuerdes dónde estacionaste tu carro. Porque si no, no hay forma de que lo encuentres luego.